Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, tenemos aquí un invitado, un hombre que es una de las navajas suizas de la comunicación dominicana. Tiene multiherramientas, corta, lija, puya y serrucha. Así es, tenemos a Adrián Lebrón Oviedo, abogado, político, comunicador, internacionalista y experto en políticas públicas. Y también un destacado comunicador. Así que bienvenido a nuestro programa, Adrián. No, yo encantado. De verdad que para mí un placer poder llegarle al público de Paneo Semanal y agradecerle a Eliseo por la invitación. Y decirle que siempre estoy dispuesto a compartir temas de alta relevancia para la República Dominicana. Eso es bueno porque aquí le decimos a los invitados que vienen, decimos, tienen que decir como MacArthur, me voy pero vuelvo. Siempre, hasta me quedo. Si después también nosotros lo invitamos. Así que, Adrián, vamos a hablar un poco de temas internacionales, vamos a hablar de una situación, dos situaciones que se dan en el conflicto israelí esta semana. La primera de ellas es las declaraciones de varios altos comandantes israelíes que obviamente las que fueron precedidas de una eliminación del gabinete de guerra de Netanyahu. Netanyahu ya después de la renuncia de Benny Gantz, que eran de esos tres miembros, pues sale Benny Gantz, que es uno de los principales. Él era de otro partido. Sí, de la oposición, claro. Sí, porque cuando surgen los ataques, se integra un gabinete de guerra simplificado, con tres miembros titulares y 6 miembros observadores. Entonces ya ese gabinete pues fue desmantelado ante la renuncia de Benny Gantz. Pero al mismo tiempo obviamente hay protestas en Israel contra Netanyahu. Sí. Pero al mismo tiempo sale una declaración que es lo que quiero, que es donde quiero que lleguemos, que es dicen algunos comandantes israelíes que hay que reenfocar la estrategia de la guerra porque es imposible destruir a Hamas. Entonces eso es algo, es un giro. Pero si es imposible y el objetivo era ese, entonces tenemos problemas. Exactamente. Cuando tú hablas de destruir, y ahí tenemos que irnos al concepto antiguo de el concepto de paz romano. La paz para los romanos era la incapacidad del enemigo de defenderse. O sea, yo llego, neutralizo tu capacidad de defenderte, pero el conflicto sigue ahí. Tú lo que no puedes es defenderte. Entonces yo me imagino, o supongo que quisiera suponer, que es que a lo que se refieren esos jerarcas israelíes, cuando dicen no se puede destruir a Hamas, es que lo más que podemos lograr es anular la capacidad de defenderse, pero no destruir el conflicto. El conflicto sigue ahí. Bueno, vamos a ver. El asunto es que tú no puedes acabar con una ideología. Exacto. No puedes destruir una ideología. Y si algo ha alimentado los conflictos en Medio Oriente es precisamente eso. Que son conflictos que están fundamentados en una ideología. ¿Cuál? El islamismo radical es una ideología. En algunos casos. Sí, el islamismo radical, que podemos entrar cuál es el origen. Ahora, Hamas tiene como uno de sus principios fundacionales la destrucción del Estado de Israel. Exactamente. Es decir, que eso lo diferencia de Fatah, el otro grupo que controla Cisjordania. Y para ellos, su existencia, su razón de ser, su razón de existir es que no exista Israel. Desde el río hasta el mar. Exactamente, que no existe Israel. Es decir, ellos siguen viendo a Israel como lo vieron los primeros árabes a principios del siglo XX y luego incluso de la fundación del Estado de Israel. Que en mi juicio fue un error en ese momento que los árabes, en vez de dedicarse a crear su Estado cuando Israel era débil, entonces intentaron evitar que Israel forme el suyo y no formaron el Estado de los palestinos, que también eso es algo que podemos entrar. ¿Quiénes son los palestinos?
Sí. Los árabes, ¿quiénes son? ¿Qué era el pueblo árabe? ¿Cuáles eran los árabes que habitaban Palestina y que habitaban esa región de Medio Oriente? Y si eran llamados incluso palestinos. El concepto de palestino, un concepto también cuestionable desde el punto de vista árabes en Palestina. Desde el punto de vista No de eran un pueblo, palestinos. de un pueblo palestino per se. Sí podríamos decir que ahí vivían árabes de origen egipcio, sirio, jordanos, y otras denominaciones, pero el pueblo palestino es un concepto que surgió para incluso nuclear a los habitantes de esa región y poderle darle cierta categoría en términos social. Y para poderlo someter. Sí, no, pero yo digo, era hacia afuera. nuclearlo para someterlo. Pero yo digo hacia afuera, es decir, el concepto de palestinos, la idea de un pueblo palestino, se creó originalmente para darle notoriedad social. Existe un pueblo ahí que le llaman palestino. Que era un método muy romano. Sí. De primero, yo lo denomino para poderlo someter. Pasó de ahí viene, los fenicios. desde los romanos estamos hablando de Palestina. Por eso, exacto. Sí, los fenicios. Los fenicios eran los cartagineses. Sí. Lo que pasa es que los romanos lo denominaron fenicio para poderlo someter. Igual Claro. que los palestinos, que no eran palestinos, No. ni el territorio se llamaba Palestina, Por eso. se llamaba Judá. No, ese Pero para territorio algo contrario a los israelitas. le el pusieron emperador Palestina. Adriano, Filistea. luego de la destrucción del templo de Israel en la última rebelión judía, el año 60, decidió cambiarle el nombre a la región y ponerle el nombre de un ancestro que era enemigo del pueblo judío, Así que es. eran Para los humillarlo. filisteos. Entonces el nombre Filisteos. latino de filisteo era Palestina. Entonces quedó llamándose la región como Palestina. Ahora, los filisteos, que mucha gente está confundida, los filisteos no eran árabes, no vayan a creer que los filisteos no eran árabes, no tiene nada que ver con eso. El territorio. Es exactamente, Palestina es una región en sí. Es una región que los romanos le cambiaron el nombre. Hay que recordar que el reino de Israel estaba dividido en 3 regiones: Judá, Samaria y Galilea. Judá, Samaria y Galilea. De Galilea viene Jesús. Sí. Pero, lógicamente, en Judá es que está Jerusalén, es que está la parte... El núcleo. Que sí, exactamente, que tiene más connotación en la historia religiosa, incluso política. Ahora, vamos al centro del momento actual que está viviendo el conflicto. Tú tienes a Hamas, que desde el 2007 controla la Franja de Gaza. ¿Por qué controla la Franja de Gaza Hamas? Primero, los israelíes cometieron un error cuando abandonaron la Franja de Gaza. Se la tomó Ariel Sharon. Ariel Sharon, el año 2004, entre el 2004 y el 2006, decidió salir de Gaza y permitirle que se autogobiernen los palestinos. Ahora, ¿qué error cometió Israel? Se lleva a todos los colonos, saca a todos los colonos israelíes de Gaza, pero no coordinó la entrega del territorio con Fatah, que era la organización más moderada de todos esos grupos que hay allí, porque no solamente está Hamas, ahí está la yihad islámica, y hay un sinnúmero de grupos que están incluso que operan dentro de Hamas. Ahora, eso le permitió a Hamas orquestar un golpe de Estado en Hamas y quitarle el control a Fatah. Desde ese momento... Auspiciado por Israel, ayudados Sí, claro, para enfrentar al otro grupo fuerte. Dicen que los servicios de inteligencia israelíes de alguna forma Facilitaron. de alguna forma cooperaron en algunas cosas con Hamas. Pero recuerda que hay una línea ideológica en la cual está Netanyahu, que es el famoso animal de 2 partes que no encajan entre sí. ¿Entiendes? O sea, el pueblo palestino o la comunidad palestina es un animal con 2 partes que no se conectan. Eso lo ha dicho Netanyahu de su propia boca. Sí, pero Netanyahu tiene una posición tan radical con el tema de
el problema palestino que le hace muy difícil, por ejemplo, conciliar la posición de él con la posición incluso de los demás actores que tienen un interés en resolver el conflicto. De hecho, por eso son las protestas. Claro, pero no solamente adentro, sino también fuera. De hecho, ¿qué ha tenido ese conflicto en los últimos 30 años? Cada vez que ha habido un gobierno de centro izquierda en Israel, hay un gobierno republicano en Estados Unidos y viceversa. Ahora tiene un gobierno de derecha extrema como la de Netanyahu, entonces tiene un gobierno demócrata. Los demócratas han tenido una posición más flexible con relación a la solución del problema palestino. Ahora, Netanyahu no cree en la solución de dos estados. Él no lo admite públicamente, pero él no cree, porque todo lo que él ha hecho y todo lo que él impulsa en términos políticos es cada vez más restringirle derechos a los palestinos. No, Adrián, es peor. No solo Netanyahu no cree, sino que Netanyahu le tienen un pie en el cuello sus aliados. Claro, los más radicales. Si tú cedes una pulgada sí, aquí, te quito el apoyo. Nosotros te quito el apoyo. Incluso bueno, Netanyahu es un preso de confianza. Sí, es cierto. Tiene unos casos de corrupción. Sí, claro. Y ha intentado, y lo viven amenazando. Y ha intentado asaltar al Poder Judicial, cambiando los jueces. Claro. O sea, el hombre no es que entonces, tampoco está muy... Tú tienes muy a un gobierno de Israel, a Netanyahu, que cuando ve lo que pasa el 7 de octubre, lo ve también como una oportunidad. Voy a degradar a Hamas hasta ser una fuerza irrelevante, que no tenga capacidad ofensiva. Y ahí voy al punto de partida de la pregunta. Es decir, ¿puedes destruir tú un grupo que en realidad está fundado en una ideología? Va a haber más, pero tendría que acabar con todos los palestinos. Porque hay personas que siempre van a estar adicionándose, que van a estar sumándose, porque el propósito a algo le parece legítimo, ¿entiendes? Le parece legítimo. Ahora, ¿qué generó este detonante? ¿Por qué sucedió esto ahora? Jamás todo el tiempo ha estado disparando de manera esporádica misiles hacia las ciudades fronterizas con Gaza, en Israel. Ahora, desde el gobierno de Trump, el Departamento de Estado estuvo impulsando una iniciativa para regularizar las relaciones diplomáticas de Israel con el resto del mundo árabe. Los acuerdos de Abraham. Abraham. Esos acuerdos tenían como centro que Israel y Arabia Saudita establecieran relaciones diplomáticas. Recuérdense, Israel solamente tiene relaciones diplomáticas formales con dos estados árabes, que son Jordania y Egipto. Que viene de la guerra del 67 y luego la guerra del Yom Kippur, donde Egipto, para que negociar la devolución del Sinaí, exacto, entonces acordó reconocer el Estado de Israel. Lo reconoció. Sinaí, que es más grande que Israel. No, claro, sí, no. Israel con el Sinaí. Israel con el Sinaí. Si Israel es una potencia con 22.000 kilómetros cuadrados que tiene Israel es como del tamaño de la región este de la República Dominicana. Sí, Israel es como la mitad de la República Dominicana. Sí, más o menos. Sí. Imagínate de Monteplata para allá. El asunto es que regularizó las relaciones diplomáticas con Egipto. Ahora, ¿qué pasa? Israel vive en un vecindario hostil. Y la forma rodeado de enemigos, de ganar cierta certidumbre en términos de la seguridad, de su seguridad, es lógicamente establecer relaciones diplomáticas con sus vecinos, que le ha sido difícil precisamente. Una de las cosas que dificulta esa estabilidad es el conflicto palestino. Ahora, ¿qué está pasando allí? Bueno, tú tienes unos intereses de potencias regionales como Egipto, como Turquía y como Irán. Entonces, Irán es el actor. No te olvides del conflicto sirio. Sí, no, pero Siria no es una potencia regional. Estoy diciendo de países que tienen capacidad de incidir. Sí. Porque Siria ahora prácticamente es un país que quedó a merced de la guerra civil. Del propio Irán y de Rusia. Ahí el gobierno. Y de Turquía en el norte, por los kurdos. Sí, pero lo de Turquía es a contrapelo de Siria, de los intereses sirios. Sí. Porque Turquía lo que está es asegurando su propio interés político, que quiere evitar
que en esa zona el Kurdistán aumenta la influencia del Kurdistán. Básicamente es eso. Un tema de seguridad interna. Exactamente. Pero eso a contrapelo de Siria. Es decir, lo que sí es cierto es que Siria depende prácticamente de Rusia y de Irán. Ahora, ¿qué pasa con Irán? Irán tiene un conflicto confesional con Arabia Saudita, porque él lidera el mundo árabe. Irán tiene un conflicto, quiere mejorar su influencia en todo Medio Oriente, y lo ha hecho a través de los famosos grupos proxies. Tú tienes a Hezbollah, el Partido de Dios en el Líbano, tú tienes los hutíes en Yemen, y tienes a Hamas, que es un aliado coyuntural, porque Hamas no es chií, es un grupo suní. Pero, ¿qué tienen en común? Bueno, que comparten el interés de destruir a Israel. Sí. Ellos comparten. Entonces, ellos utilizan esos grupos como mecanismo de retorsión para apretar y aflojar a Israel. Cuando ellos vieron que Israel estaba próximo a restablecer relaciones con Arabia Saudita y con otros, por ejemplo, ya hicieron con Qatar. Ya Israel restableció relaciones diplomáticas con Qatar. Ellos dijeron, esto no es posible, porque si logran esto sin que paguen el equilibrio, exacto, solamente pierden el equilibrio, hacemos que se unan en términos diplomáticos israelíes y saudíes. Ya Arabia Saudita no va a poder presionar a Israel por el conflicto palestino. Entonces hicieron descarrilar esas relaciones, esas negociaciones, utilizando a Hamas, y a Hamas le pareció perfecto. Ahora, Jamás estaba consciente de que la reacción de Israel iba a ser esa. Sí, jamás estaba consciente. Y de que el costo humano iba a ser alto. Jamás sabía perfectamente que el gobierno de Netanyahu, que quiere una oportunidad precisamente para eso, lo iba a ordenar una intervención masiva dentro de Gaza. Y eso, lógicamente, le ha costado a Netanyahu apoyo, le ha costado prestigio al Estado de Israel también, y ha hecho que muchos países en el mundo vean la causa palestina hoy, tenga más peso la causa palestina. De hecho, usted ve que hay otros países que lo han estado reconociendo. Pero ahí hay un trabajo también, financiado por Qatar. Claro que sí. Qatar le da... Qatar le entrega en efectivo, porque jamás no hay forma de entregarle dinero por la vía bancaria. Porque antes de que tú llegues al efectivo, hay que decir que los cataríes tenían toda una estrategia de adquirir medios de comunicación y de difusión. Al Jazeera, por ejemplo, es la principal cadena de noticias de Medio Oriente, y es catarí. Los cataríes son los dueños del fútbol también, del fútbol europeo. Están incidiendo en muchos. Tienen acciones en el Paris Saint-Germain, tienen creo que en Manchester United, en Inglaterra, tienen. Los cataríes ahora, creo que los árabes compraron al Newcastle, la casa de los saudíes. Entonces, ese factor, ese actor en ese conflicto es clave, porque es el que ha montado toda la estructura de manejo de comunicación para posicionar la narrativa palestina. Y por eso es que las protestas se originan en las universidades de Estados Unidos, que son las que reciben todos los fondos de Qatar. Para presionar, lógicamente. En los últimos 8 meses, la estadística la dimos aquí hace un par de semanas, los qataríes inyectan un promedio de $1,000 millones mensuales al sistema de educación superior de Estados Unidos a través de universidades en donaciones. Entonces, están posicionando esa narrativa. Fíjate que de ahí saltaron a Francia, muchísimas universidades en Europa se han ido sumando a esa posicionamiento. O sea que el conflicto no es tan fácil. No va a ser fácil porque tú tienes ahí intereses económicos. Tú tienes ahí intereses geopolíticos. Tú tienes ahí intereses religiosos. Tú tienes ahí intereses de potencias regionales, como las que te mencioné, y tiene lógicamente ahí intereses de potencias globales también ahí. Todo está medrando dentro de Medio Oriente. Es un avispero muy complicado. Ahora, desde el punto particular del conflicto entre Israel y Palestina, yo creo 2 cosas. Primero, no va a haber paz si los palestinos no tienen su Estado.
Y no pueden ser un Estado acotado por lo que piense Netanyahu ni lo que porque piense el Estado de Israel. ¿Qué quieren los israelíes? Quieren, en última instancia, que si se crea un Estado palestino, entonces ellos tengan el derecho de la seguridad exterior, una locura. Ellos quieren poder determinarle el tamaño del ejército de los palestinos. Todo eso. Y no solamente eso, están erosionando el elemento fundamental de la existencia de un Estado, que es el territorio. Están constantemente, entonces, utilizando mayor cantidad de tierra del territorio, que luego del 77 se asume que le tocaba a los palestinos, es decir, la parte de Cisjordania. En Gaza no hay nada, porque ellos se retiraron de Gaza. Pero en Cisjordania han creado toda una telaraña de asentamientos dentro del territorio palestino, en lo que Palestina no tiene derecho a absolutamente nada. Es decir, es como que tú tienes a alguien viviendo en tu casa y él es el que decide cuánta agua tú bebes, a dónde tú puedes sembrar una huerta. En caso de que haya un Estado palestino, ¿a quién se le entrega el control del Estado? ¿Hay alguna organización a quien se le puede entregar el control del Estado para que arme un país? Sí, ellos tienen a Fatah, que controla la mayor parte del territorio palestino. ¿Tú crees? El problema es que en Gaza al Fatah no vale nada. Sí, pero no, vamos a ver. Vamos a ver, porque ese es uno de los dilemas que tiene Palestina. Es decir, ¿con quién yo me siento a negociar los acuerdos que deben prevalecer? ¿Cuál es la diferencia entre un Estado y un pueblo? Bueno, que el Estado es una sociedad organizada jurídicamente. Conjunto de instituciones. Exactamente. Entonces tú no puedes negociar qué es el problema que tiene Hamas, por ejemplo, y que tiene Hezbollah, que tiene sus grupos. Bueno, no aceptan al interlocutor con que se tienen que sentar. Es decir, yo tengo que, me voy a sentar aquí contigo, pero yo me voy a armar para destruirte. Entonces Israel no puede permitir que tú te sientes, que tú crees un Estado vecino y que todo lo que ese Estado haga sea armarse para destruirme. Y entonces yo entiendo también la posición israelí. O negociar con una facción cuya constitución dice que mi fin principal es destruirme a mí. Entonces yo sé, mire, no existe la guerra perfecta. No existe la guerra perfecta. No existe la guerra donde no morirá un inocente. No existe la guerra donde un bombardeo no va a terminar cayendo donde no es. Y no hay ninguna guerra que recuerde, la era moderna de la guerra, lógicamente, donde la tecnología puede evitar, puede reducir los daños colaterales, lo puede reducir, pero no lo va a evitar. Gaza es la prueba de eso. No, pero Gaza era imposible porque Gaza es el ejemplo del elefante dentro de una cristalería. Es imposible en un territorio tan pequeño tú poder hacer lo que está haciendo Israel, que es tratar de rebuscar como un topo dentro de ese espacio pequeño y no dañar a nadie. Buscar 40.000 combatientes. No dañar a nadie. Ya yo creo en este punto que sí Israel ha logrado reducir la capacidad ofensiva de Hamas en términos de poder seguir lanzando misiles y todo eso. Y creo que eso pudiesen lograrlo. Lo que no van a lograr es hacer desaparecer a Hamas, porque Hamas tiene un fin, y ese fin y una ideología que va a estar alimentándose de personas. De hecho, este conflicto genera mayor nivel de odio contra Israel. Sí. Entonces los palestinos de Gaza, si antes querían destruir, hoy hay más, porque hay más familias afectadas por el conflicto. Es como lo que sucedió en Irak y en Afganistán, pero en Irak, cuando se aprobó el acta del combatiente extranjero en el Patriot Act, ese conjunto de legislaciones, sí, después del 11 de septiembre, una de las cosas que se aprobó era prácticamente convertir en sujetos sin derechos a los hombres de 16 a 65 años en territorios hostiles. Entonces, eso provocó que miles de jóvenes iraquíes fueran encarcelados y torturados en las prisiones como Abu Ghraib, que salió ese escándalo. ¿Qué hizo toda esa gente? Radicalizarse. Cuando fueron liberados, son los que forman el Estado Islámico. Es el origen del Estado Islámico. Abu Bakr es uno de los prisioneros que terminó. Él era militar del ejército iraquí, y esos grupos se terminan radicalizando por dos razones.
primero porque la caída del régimen de Saddam hizo que hubo una recomposición del poder dentro de Irak, y los chiíes que estaban aislados por un régimen laico como el de Saddam, que era del baasismo de la década del 60-70, que era una mezcla de socialismo con nacionalismo, eran gobiernos laicos. Ahí estaba el padre de Hafez al-Assad, el padre del presidente actual de Siria, y tú tenías ahí también el gobierno egipcio, que también era baasista. Esa era la ideología baasista del baasismo que terminó predominando en esos países. Sacaban la religión del Estado. Exactamente. Por eso eran aliados de Occidente, porque eran regímenes laicos. Eran la otra cara de la moneda de la revolución islámica de Irán. El islamismo radical está fundamentado, uno de sus pilares es precisamente atacar esa visión de que las sociedades árabes tenían que tener ese vínculo con esas sociedades occidentales que en el concepto salafista, que es el concepto que hay que estudiar, sufismo, el salafismo, corrompía la cultura islámica, y había que extirparlo para que los árabes volvieran a resurgir como cultura, como civilización. Es decir, el salafismo salaf quiere decir ritos fundacionales, salaf. Y el salafismo era a principios del siglo XX, que cobró importancia porque había que extirpar, había que desconectar a nuestras sociedades del mundo occidental para que entonces el Islam pueda resurgir como cultura. Ahora, esos grupos, por ejemplo, en Irak sucedió que el chiismo, mira qué cosa, la salida de Saddam de Irak hace que entonces la influencia de Irán aumente dentro de Irak. ¿Por qué? Bueno, porque casi gran parte del sur de Irak es chií. Sí, no, y Saddam era un equilibrio entre todos esos grupos. No, por ser laico, su accionar político no tenía un fundamento religioso, porque el islamismo es eso. ¿Qué es lo que es el islamismo? El islamismo es hacer prevalecer la ley islámica por encima de cualquier otra cosa. Es decir, era la ley del Estado. Es un Estado que está regido por la fe, por la religión en sí. Algo que, si se quiere, hacen los saudíes con su sharia radical, y hacen también los ayatolas iraníes. Entonces, el mundo islámico es muy complejo por definición, pero de todos los conflictos que hay en el mundo islámico, son muchos. El que tiene más notoriedad internacional es precisamente el... Pero para cerrar de Irak, en Irak no solo fue a Saddam Hussein que se llevaron, al-Sadr y al-Zarqawi. Claro, sí, claro. Que eran las dos cabezas de las otras dos facciones que a la que Saddam tenía controladas. Claro. Cuando fue a todo el mundo que se llevaron. Y sí, por eso es por eso. La revuelta. Pues se da una guerra civil después de que matan a Saddam. Se da una guerra civil. El Estado Islámico surge porque se descabezaron todos los grupos. Un mal cálculo. Claro, con un error de cálculo. Descabezaron todos los grupos al mismo tiempo. Y a los militantes los metieron presos. Sí. Y lo torturaron. Entonces, ¿qué tú crees que iba a salir de ahí? Bueno, un líder de una prisión de ahí adentro te armó otro grupo. La mayoría de los militantes del Estado Islámico eran todos integrantes del ejército de Saddam, para que lo noten. Que es lo mismo que va a pasar ahora en Gaza. Eso bueno, mismo sí, va a pasar. Seguirán alimentándose los... este enfoque de terrorista, de usar el terror como arma política, que aunque no es originario del mundo islámico, hay que decirlo, es decir, el terrorismo como arma política, cuando te pones a rastrearlo en la historia, aparece en Rusia. Sí, claro, es en Rusia. Los bolcheviques. No, es mucho antes. Los que luchaban contra Roma, Sergei Nechayev y ese grupo, que empezaron a final del siglo XIX a tener una especie de guerrilla urbana en contra del poder de los Romanov. Comenzaron a usar la violencia para atacar al poder dominante en ese momento, el poder de los árabes. Ahora, el terrorismo islámico, lógicamente, ha generado toda una
una cosmovisión de lo que es hacer daño de forma indiscriminada, porque sí, esos grupos islamistas han tenido una interpretación, uno más extrema que otro. Tú tienes a Al Qaeda, tú tienes a los propios talibanes en Afganistán, que tienen una visión, los talibanes se están asimilando, diciendo, si queremos controlar este Estado, tenemos que comportarnos como un partido político, no como una secta religiosa. Y creo que ellos están haciendo una evolución hacia eso. Pero yo pienso que en términos de la solución del conflicto, yo pienso que Estados Unidos tiene que presionar más a Israel. Y tiene que presionar más a Israel. No puede limitarse a decir, bueno, Israel tiene derecho a defenderse. Todos los estados tienen derecho a defenderse. Ahora, la fuente del conflicto es la no existencia de un Estado palestino con derechos legítimos, propios y con total soberanía. Va a ser difícil eso en muy esta difícil. época. Va a ser difícil, ahora, pero a largo plazo yo creo que esa debe ser la solución. Nosotros tenemos que irnos a otra pausa ahora, pero te voy a dejar una pregunta en el tintero. Yo tengo una visión muy, muy particular, es que el punto de inflexión en la política del Medio Oriente es la revolución islámica de Irán. No me conteste. Ahora, vámonos a la pausa y me lo respondes cuando vuelva. Perfecto. Esto es Paneo Semanal. Vamos a la pausa, no le cambien. Un paneo con